Comenzamos una emisión más de Extracto, el programa en que abordamos información educativa, científica, tecnológica y cultural. Una producción de la Dirección General de Televisión Educativa y la Agencia Informativa de Educación de México. Bienvenidos a esta media hora con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Ana Luisa Guerrero y le invito a iniciar la semana con nosotros. Daniel Cosío Villegas fue un economista, historiador, sociólogo, politólogo y ensayista mexicano. En el marco de su aniversario luctuoso, recordamos al fundador del Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y de la Escuela Nacional de Economía. El 10 de marzo de 1976, México perdió a uno de los personajes más importantes de su historia. Descrito como el primer empresario cultural moderno, Daniel Cosío Villegas fue un economista, ensayista, politólogo y sociólogo mexicano dedicado a impulsar la vida intelectual, además de posicionar las letras, la cultura y la educación como eje central de la sociedad. Cosío Villegas nació el 23 de julio de 1898 en la Ciudad de México. Comenzó su formación académica como abogado por la Universidad Nacional y realizó estudios de economía en la Universidad de Harvard, Wisconsin y Cornell. Posteriormente recibió un máster en Londres y uno en París, además de un doctorado en economía agrícola. También se dedicó al periodismo, convirtiéndose en uno de los pocos críticos del gobierno de Luis Echeverría. Autor de 22 libros, entre ellos están Porfirio Díaz en la Revuelta de la Noria, la Constitución de 1857 y sus críticos, la Sucesión Presidencial y Memorias. Don Daniel Cosío Villegas fue realmente de esos seres extraordinarios que ha tenido México, que le tocó ser economista, sociólogo, politólogo, historiador. Tenía mente de estadista. Es decir, solía prevenir problemas que iban a aparecer a México y se empeñó en formar expertos para que pudieran solucionarlos y preverlos. En 1929, Cosío Villegas fue secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, para después convertirse en consejero de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México. Su educación liberal fue un punto clave para convertirse en un personaje importante y de mediación para que Lázaro Cárdenas ayudara a los exiliados de la Guerra Civil Española a llegar a México. Cosío Villegas fundó el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y la Escuela Nacional de Economía, centro educativo del que fue director de 1933 a 1934. Después se convirtió en director de la revista académica mexicana El Trimestre Económico, miembro del Colegio Nacional en abril de 1951, presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y Premio Nacional de Literatura de México en 1971. Durante sus 13 años al frente del Fondo de Cultura Económica se publicaron 342 títulos comprendidos en las colecciones de antropología, ciencia, economía, filosofía, política y tecnología, siendo una de las instituciones culturales impulsoras de la literatura y el conocimiento. La editorial también incursionó en el extranjero, inaugurando en 1945 la primera sucursal del Fondo de Cultura Económica en Buenos Aires, Argentina. Es una persona que desde joven siempre estuvo brillando por su intelecto y por su capacidad de escribir. A él le gustaba escribir en el centro de la ciudad, entre bocinas, entre personas, entre gentes. 43 años después de su muerte, Daniel Cosío Villegas es recordado como un distinguido intelectual. Además, es reconocido por su intensa labor como analista académico, cultural, político y social.
Y justamente para saber más sobre el legado de Daniel Cosío Villegas, nos acompañó en el estudio el doctor Francisco Gil Villegas Montiel, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Veamos lo que nos platicó acerca del fundador de esta institución de educación superior. Daniel Cosío Villegas ha sido descrito correctamente como un gran empresario intelectual, sí, porque además de emprender él por sí mismo y escribir obras fundamentales para la sociología y la economía y la historia de México, tenía la capacidad de tener una enorme imaginación y un enorme empuje para fundar instituciones sumamente cruciales e importantes. Entre ellas, por supuesto, pues ya se mencionó la creación del Fondo de Cultura Económica para un egresado que había ido a Harvard y a Wisconsin en Estados Unidos, pero específicamente cuando estuvo en Londres, en la Escuela de Economía de Londres y Ciencia Política, la London School of Economics, él aprendió ahí muchísimas cosas de pues lo que era la manera de hacer economía y ciencia política a fondo. Así que él regresó a México después de esos posgrados y decidió en 1934, junto con Alfonso Reyes, hacer la fundación de esta institución, que el Fondo de Cultura Económica. Es cultura económica, no se trata de que vaya a ser barata, ¿no? Sino que es de que originalmente lo había pensado al estilo de como la London School of Economics tenía una serie de publicaciones de libros, y de esos eligió los dos primeros libros que se publicaron en el fondo, El dólar de plata y el libro sobre Karl Marx de Harold Lasky, que había sido su maestro en los años 20, pues lanzó este primer proyecto que luego se fue ampliando, y fue también el propio don Daniel Cosío Villegas el que acabó agregando después las colecciones de literatura, poesía, historia, a lo que originalmente iba a ser nada más economía y ciencia política. Tiene un papel muy importante cuando es embajador en Portugal, y después va a convencer al presidente Lázaro Cárdenas de la conveniencia de darle pues un asilo en México a los refugiados españoles que venían de la Guerra Civil Española. Así que se funda originalmente la Casa de España en México en 1938 con un apoyo del gobierno de México, y cuando Franco gana ya definitivamente la batalla, los propios intelectuales españoles, entre ellos el doctor José Gauss, que por cierto también se va a cumplir el aniversario de su fallecimiento este año, hace una, deciden que era mejor que se llamara el Colegio de México. Originalmente quería Alfonso Reyes que fuera el Colegio Nacional, pero ese ya había sido fundado por Alfonso Reyes, digo, por Antonio Caso, maestro de sociología de Cosío Villegas, y por lo tanto se quedó el nombre de el Colegio de México para una institución de docencia e investigación, y el Colegio Nacional se reservó lo que originalmente también quería Alfonso Reyes, que es una institución de prestigio para grandes figuras que dan conferencias de distintos estilos. Pero la particular influencia que tuvo don Daniel Cosío Villegas en su idea de formar el Colegio de México como es actualmente, con un enfoque muy serio en ciencias sociales y humanidades, con docencia, con facultades para otorgar títulos universitarios de maestría, doctorado y una licenciatura durante mucho tiempo, que fue la de Relaciones Internacionales, fue una idea de don Daniel. Don Alfonso Reyes no quería eso, él quería algo mucho más tradicional, centrado en la literatura, la lingüística, la historia, pero fue Cosío Villegas el fundador del Centro de Estudios Internacionales, del Centro de Estudios Económicos, el que inició precursoramente desde los años 20 los estudios demográficos en México, en su famoso curso de Sociología Mexicana que impartió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que era donde se enseñaba sociología en 24-25. Y hoy en nuestra sección Orientación Vocacional estuvo en el estudio la licenciada Valeria Magdalena Garduño Caballero. Ella es orientadora vocacional de la Dirección de Servicios Estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional, quien nos habló sobre la prevención de la deserción escolar.
Identificamos diversos factores que son como los focos rojos que nos van indicando de que obviamente un alumno está en riesgo de desertar de sus estudios. Uno de ellos, por ejemplo, es la baja de calificaciones, el que deje de asistir a clase y obviamente el que repruebe materias. Esos son como los principales focos de atención en los que nos está alarmando y obviamente es donde tenemos que atender. En el Politécnico tenemos diversos programas los cuales nos ayudan a combatir esta deserción y obviamente, bueno, nuestro propósito fundamental es la permanencia del alumno, ¿no? Que continúe con sus estudios. Varios de estos programas, uno de ellos es tutorías, que es justo que un profesor obviamente pues le brinde estas asesorías al alumno, un acompañamiento tanto en la parte emocional como académica. Otro de los programas que tenemos es asesor estudiante, que es entre iguales, un alumno a otro alumno, asesorarlo en distintas materias para que obviamente, bueno, genere estrategias y mejore hábitos de estudio, que era lo que hablábamos en el programa pasado, ¿no? De obviamente, bueno, el generar unos hábitos de estudio favorables, eso le va a permitir al alumno tener una mejor permanencia. Sí, de hecho, uno de ellos, el primero, es la falta de interés. O sea, llega un momento en que el alumno pierde el interés del el por qué y el para qué eligió entrar a cierta carrera, a cierta institución. De hecho, en el nivel que más tenemos deserción es en el nivel medio superior, que sería el bachillerato, en el instituto a nivel vocacional, y llega un momento en que pierde este interés. El siguiente factor que hay es la falta de recursos económicos. Entonces, que muchas veces, bueno, tendrán a lo mejor las ganas, pero les faltan los recursos, ¿no? Claro. Y obviamente, pues, es un gran obstáculo para ellos el poder continuar. Muchos de estos problemas emocionales parten desde la familia, porque es la primera institución en la que ellos se desarrollan. Entonces, si ellos no traen una base cimentada de un sistema de valores, educación, hábitos de estudio, hábitos para satisfacer sus necesidades fisiológicas, en la escuela, ya en la parte del estudio es donde se ve implicado. Esta falta de interés pues tiene que ver como muchos factores. Uno, obviamente qué tan cimentados vengan, ¿no? Desde casa, los factores de riesgo a los que ellos están constantemente expuestos, que sería, por ejemplo, el embarazo en adolescentes, las adicciones, las compañías que son de mala influencia, ¿no? Entonces, obviamente, si ellos están en contacto con eso y no saben cómo enfrentar, entonces pues ahí es cuando empiezan a perder el interés. Claro. Algo con lo que nosotros trabajamos mucho es estar reforzando el proyecto de vida, que para dónde van, que ellos vayan cimentando ese camino, porque obviamente en el presente, en el aquí y en el ahora, es donde ellos van a estar construyendo lo que realmente quieren generar en un futuro. Claro. Y muchas veces la pérdida de este interés se da a falta de un proyecto de vida, porque hay ocasiones que desde casa pues no se genera, no se inspira a que ellos vayan construyendo estos elementos. Entonces de repente es cuando ellos se pierden, ¿no? En el camino, y es cuando, bueno, de hecho dentro de las investigaciones a nivel educación nacional, es lo que ha funcionado es una responsabilidad tripartita, o sea que el alumno tenga el contacto directo con los directivos, con los docentes y con los padres de familia. Claro. Entonces se ha descubierto que justo la relación con los padres, la comunicación con los padres ha resultado como una parte esencial para la permanencia del alumno. En educación media superior, como todavía son menores de edad, entre los 15 y los 17 años, todavía se puede tener ese contacto con los padres. Y es importante porque obviamente con ellos es con quien se llega a enlazar la comunicación, obviamente informarles cuál es el estatus de los alumnos. Ya cuando son mayores de edad, ya a nivel superior, ya es un poco más difícil, porque obviamente pues ya también hay como la falta de responsabilidad por parte de los padres, porque dicen, bueno, yo ya terminé como casi hasta la secundaria y ahí nos vemos, ¿no? La Agencia Informativa de Educación de México continúa con la serie de trabajos especiales sobre la mujer, a propósito de que en marzo la conmemoramos.
Nuestra compañera generadora de información, Bonnie Moctezuma, preparó un trabajo especial sobre Rosalinda Guevara, la primera y única mujer mexicana que forma parte de la Real Academia Nacional de Medicina de España por sus investigaciones en temas de salud. ¿Qué relación podría existir entre el sentido del olfato y la pérdida de la memoria? Rosalinda Guevara tiene la respuesta. Ella es doctora y maestra de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y gracias a una ardua labor de investigación logró descifrar esta relación, además de poner en alto el nombre de México. Rosalinda Guevara Guzmán es una veracruzana egresada de la carrera de médico cirujano de la Facultad de Medicina en la UNAM. Cursó la maestría de Ciencias Fisiológicas y el doctorado en Ciencias Biomédicas, específicamente en el área de Fisiología. Bueno, la fisiología es el estudio de las funciones del cuerpo humano. Justamente nosotros damos fisiología humana. Todo lo que se refiere a funciones olfatorias, a mí me encantan y toda la vida he estado trabajando en ello. Es un sistema sensorial que está muy relacionado con una memoria, ¿sí? Cuando nosotros olemos algo, viene a nuestro recuerdo un olor que de alguna manera estuvo relacionado para sensaciones agradables o desagradables. De acuerdo con la Secretaría de Salud, de los 12 millones de adultos mayores que hay en el país, 800,000 presentan algún tipo de demencia y alrededor de 8 de cada 10 padece Alzheimer. Rosalinda, junto a su equipo de investigación, basándose en la fisiología, en específico en el sentido del olfato, diseñó un método para detectar de manera temprana los primeros síntomas del Alzheimer. ¿Qué pasa a una persona adulta mayor con el olfato? Como pasa con la visual, con la auditiva. Entonces, había reportes en la literatura que nos decían que uno de los sistemas que más se afectaban cuando la persona se empieza a demenciar, y sobre todo en enfermedad de Alzheimer, era el olfato. Entonces comenzamos a aplicarlo, fuimos a asilos, etcétera, y notamos cosas muy interesantes. Gracias a esta investigación, la Real Academia Nacional de Medicina de España decidió incorporarla como académica correspondiente extranjera. Rosalinda es la primera y la única mexicana en esta institución. Además, pertenece a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia y es la ganadora de múltiples premios. Uno de los, yo creo que me da mucho gusto, es la Academia Nacional de Medicina también. No fue un premio, fue como un reconocimiento. Mi departamento de Fisiología, bajo la administración de la doctora Luz Navarro, también me hicieron un reconocimiento. Y un reconocimiento que le tengo mucho cariño es el que me hicieron los veracruzanos. La doctora Rosalinda es profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Medicina. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y también es parte de otras instituciones médicas. Y pertenezco a otras sociedades, la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, no por presumir, pero fue la primera presidenta. Es la sociedad más antigua en el área de las ciencias fisiológicas. Y en 2000 fui la primera mujer presidenta. Su trabajo en investigación fisiológica la hizo viajar a otros países para compartir sus conocimientos. Su producción científica suma alrededor de 100 artículos en revistas nacionales e internacionales. Es coautora de 8 libros y ha participado en más de 400 foros y congresos, y pretende continuar con su labor científica. Bueno, a corto plazo me gustaría terminar esta parte administrativa y regresar a mi laboratorio. Me gustaría estar en mi laboratorio otra vez. Y a largo plazo, pues yo creo que un momento ya jubilarse, porque yo creo que ya mi edad. Este 2019 se conmemoran 500 años de la llegada de Hernán Cortés al continente americano. En este contexto, el escritor Antonio Cordero presentó un libro donde invita a hacer una reflexión sobre este acontecimiento histórico. Hernán Cortés o Nuestra Voluntad de No Ser es el nombre del texto presentado por Antonio Cordero, quien afirma que este es el personaje que escogimos para atribuirle nuestras inseguridades, por lo que se debe reconocer la complejidad del dilema y aceptar que en nuestra historia no hay ni buenos ni malos. Sí, mira, es un libro que trata desde luego describe un poco el personaje histórico Hernán Cortés, pero sobre todo se enfoca en las causas y consecuencias de la falta de reconocimiento del personaje. Explora la necesidad de rescatarlo y posicionarlo en esta era moderna para ver cómo nos puede ser útil
ahora como país, como sociedad civil, cómo nos puede ser útil y cómo proyectarnos al futuro a través del personaje. Antonio Cordero se describe como un apasionado de la historia de México y sobre todo del personaje de Hernán Cortés y el tema de la conquista, pues asegura que fue una época que marca un antes y un después en la historia de México. 500 años de ese encuentro de dos mundos, que en realidad no fue encuentro, fue un choque cultural sin precedentes en la historia de la humanidad, porque no eran culturas muy, en poco coincidían, o sea, se vivían etapas cronológicas distintas. Entonces, no fue como los encuentros que hubo en otros lados del mundo, era totalmente cosmovisiones distintas de las dos culturas. Entonces, fue una cuestión muy difícil. Pero creo que a 500 años ya deberíamos de haberlo asumido. El autor comparte algunos de los aciertos de Cortés, legados que no existían antes de 1521, e invita a preguntarse si estaríamos dispuestos a renunciar a nuestro apellido, a la misma lengua con la que nos comunicamos en todo el país, a renunciar a los boleros, a la charrería, a la guitarra de las serenatas, a las carnitas de puerco, la barbacoa, el pan, a nuestro imprescindible limón, a la alegría del vino, entre muchas otras cosas, solo por tratarse de nuestra herencia hispana. Tuvimos suerte, pudimos haber caído en manos de otro tipo de conquistador, como pasó en América, en el que tocaron analfabetas, gente que nada más tenía el ánimo de venir, extraer riquezas y regresar. Hernán Cortés siempre tuvo uno de sus objetivos era crear un nuevo país. El trabajo de investigación para llegar a concretar el libro fue bastante profundo, pues a través de varias lecturas y artículos, Cordero entendió cómo fue el proceso para constituirnos como nación. Es un libro muy ligero, que condensa mucha información, pero la información ya viene digerida. Y creo que eso le ayuda mucho a una persona que no sabe mucho del tema, le da más sed. Le da más sed de investigación, y creo que eso son lo que yo quería lograr, y es lo que los críticos he recibido, esa, digamos, crítica positiva, que a la gente lo alienta a seguir investigando del tema. La invitación a 500 años de este hecho histórico es a reflexionar sobre la tesis de que sin todas estas aportaciones, el mexicano contemporáneo no sería tal, por lo que necesitamos celebrar nuestra riqueza cultural. El proceso de convertir la arcilla en arte es una actividad representativa de México. En el siguiente reportaje conoceremos a Rodo Padilla, un artesano que ha dedicado gran parte de su vida al horneado de este material. Para la especialista en arte popular Marta Turok, el mundo de las artesanías reviste la complejidad de trascender lo que, a primera vista, pareciera ser su finalidad: bellos objetos utilitarios producidos por las manos. México es un país en el que no hay lugar sin artesanos. Cada estado y municipio tiene una disciplina por la que se le reconoce. El caso de Tlaquepaque en Jalisco es emblemático por su producción de vajilla y cerámica. Tlaquepaque quiere decir lugar sobre lomas de barro. Entonces toda esta área era lleno de barro, es lleno de barro. Lo que pasa es que ya llegaron las casas, ¿verdad? Y ya se quedó el barro abajo. Pero es por eso que aquí, cuando vino la colonia, los frailes y todas esas personas que enseñaban, capacitaban a los indígenas, porque aquí había un reino en el de Tonalan, que es todo desde Tonalá y esta área. Entonces ellos capacitaron a la gente ya había artesanos aquí, ¿verdad? Prehispánicamente, pero se desarrolló más por eso, porque había barro aquí. Desde San Andrés, Tonalá, toda esta área es llena de barro. Este singular creador dedica su vida a recrear personajes y elementos distintivos de la cotidianidad de la región a través de la arcilla. Concretar una producción requiere un proceso cuidadoso y sistemático, donde el tiempo es un factor fundamental, así como el manejo y control de los elementos fuego, agua y tierra, como nos explica Rodo Padilla. El horneado nada más es como por 30 horas. Pero el calentamiento cuesta y el enfriamiento también. El enfriamiento es más o menos de otras 30 horas. Marcos Díaz Torres quiere estudiar arquitectura, pero en lo que ingresa a la facultad, aprende este oficio con Rodo Padilla, haciéndose cargo del vaciado del barro a los moldes cuyas piezas serán horneadas. El área de vaciado se encarga de la producción masiva en piezas de aquí con Rodo Padilla. Yo me encargo de vaciar la mayor cantidad de piezas que se pueda para
la venta. Yo vierto la pasta en un molde. Son aproximadamente, lleno 4 mesas que vienen siendo 30 piezas de diferentes, ya sean pajareros, recién casados, novios, depende de la pieza que sea, y yo les doy 30 minutos al llenado. Me espero unos 10 minutos más, vacío, y al vaciar tengo que esperarme 45 minutos para poder desmoldar y que ya salga la pieza hueca. Si bien Rodo Padilla reconoce que la proliferación de talleres de artesanía en barro en Tlaquepaque ha ido a la baja, se mantiene optimista de que esta tradición se transmita de manera generacional, como sucede en su familia. Los que quedamos estamos bien contentos. Y vienen nuestras generaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy segunda generación. Precisamente yo tengo 3 hijos, mi hermano tiene 3 hijos y los 6 ya están trabajando en la cerámica. La próxima vez que escuche la frase "pareces jarrito de Tlaquepaque", no se ofenda y mejor revive el orgullo por estas maravillosas creaciones del arte popular jalisciense. Llegamos al final de Extracto. Les invito a que sigan con la señal de televisión educativa. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Recuerden que a la medianoche tienen una cita con Extracto. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Ana Luisa Guerrero y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente inicio de semana. Gobierno de México.